Miqueas capítulo 6 a partir del verso 6 y San Lucas capítulo 3 a partir del verso 26. Dice la primera expresión a través del profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una pregunta. ¿Con qué me presentaré? Me presentaré ante ti con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es un personaje preguntándose, ¿qué hago? La idea de la ofrenda, la idea de acercarme, de llevarle cosas. Hombre, dice el verso 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Expresión. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Una ofrenda. ¿Y qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Es que eres. No que das. ¿Qué le das a Dios? ¿Qué eres? Hacer justicia, hacerla. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hace un par de semanas les hablaba de también otra profecía que hacía referencia a lo que iba a hacer el Señor Jesús. No sé si recuerden. Les decía en Zacarías: alégrate mucho, tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Les decía que Jesús viene justo, pero la justicia tiene que tener una referencia, y más en nuestra realidad en la que estamos el día de hoy. La justicia tiene que tener una referencia. Les decía que la palabra que venía ahí en el hebreo, el tzadik, es justo, pero justo conforme a su deidad. Justo desde la perspectiva de su deidad, justo conforme a la ley de su deidad, justo conforme a lo que le pide su Dios. ¿Sí? Lo entendemos, les decía, porque hoy vivimos una realidad donde estamos ante, pues, tal vez 2 legislaciones o 2 justicias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto la justicia de los hombres, la ley de los hombres, las justicias temporales hacen muchas cosas. Vivimos un momento histórico donde algunos legisladores, donde algunos jueces están aprobando algunas leyes cuestionables desde la perspectiva de lo correcto. ¿Cómo se los presento? Lo correcto siempre será correcto, lo legal no, lo legal es circunstancial. Este vehículo puede entrar al país este año no, y el otro año sí, o dependiendo de intereses, si se modifica la ley sí entra, y si no se modifica no. ¿Recuerdas algunos años que se decía que los vehículos convertibles no se podían regularizar o nacionalizar? Hace algunos años no entraban, y estos de plano en automático no entran. Era ilegal, y desde cierta perspectiva era injusto traerlo, porque no es legal. Pero luego se modifica y ahora sí, un año sí, un año no. Entonces, justo conforme a qué. Dice la expresión de Miqueas: Él te ha mostrado lo que es correcto, hacer justicia. Muy bien, hacer justicia, porque la justicia de los hombres me permite fumar o inhalar algunas cosas o consumir algunas cosas. Es justo. Se va a aprobar alguna ley que permita el consumo de marihuana para el entretenimiento, y entonces soy justo. Ay, espérame, es que es justo. ¿Conforme a qué? El Señor Jesús viene justo, y dice la palabra de Dios: he aquí tu Salvador vendrá a ti justo. Justo conforme a Dios. La expresión, Él te ha mostrado lo que quiere, hacer justicia. ¿Pero cuál justicia? Justo conforme a Dios. Esa es la referencia, o de lo que partimos. Una vez con ese concepto de justicia, que es justo con referencia a la deidad, quiero entrar en otro pasaje, en San Lucas capítulo 23. ¿De acuerdo? Dice: es el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguiría gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Yo quiero hacer referencia a dos de las últimas expresiones del Señor Jesús que vemos ahí. La primera es esa expresión que dice el Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es una expresión que de pronto se ha utilizado para hacer referencia a un perdón universal o permanente de parte de Dios para las personas que de alguna manera practican el pecado. No es mi perspectiva, lo digo con cuidado, pero al menos los que están bajo lo que yo considero mi responsabilidad, no me gustan las malas interpretaciones. El Señor Jesús está perdonando a la humanidad o perdonando a los que están presentes del pecado del sacrificio, del pecado de la muerte de Jesús. Ellos no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Ellos no sabían que estaban matando al Cristo. Ese es el pecado que les es perdonado. A nosotros no se nos imputa, no se nos señala el pecado de la muerte de Cristo. A ninguno, a nadie nunca se le habrá de culpar de la muerte de Cristo. Nunca. Por muchos años ha habido mucha persecución, particularmente para el pueblo judío. Por muchos años fue bien visto que se les persiguiera o se les maltratara por haberle dado muerte. No, ellos no le dieron muerte. De alguna forma no ha sido señalado. El Señor Jesús en esa expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen, no está hablando del delincuente, no está hablando del ladrón, no está hablando del secuestrador, el extorsionador, no está hablando del corrupto. Ellos sí saben lo que hacen. El malportado sí sabe lo que hace. Si tú te vas a las esquinas y ves a esas personas que están practicando la maldad, sí lo saben. El que entra a robar un banco, en ocasiones cubre su rostro para que no lo vea porque sabe lo que está haciendo. En ocasiones no, ya se volvió muy cínico y no le importa. Pero no es que no sepa lo que está haciendo. El que se relaciona irresponsablemente con alguien fuera del matrimonio sí sabe lo que está haciendo y consigue otro teléfono, consigue otro número y habla cuando está en el vehículo, habla cuando está afuera, o no me hables esta hora. De alguna manera construye una manera de llevar a cabo su pecado. Sí sabe lo que está haciendo. El corrupto sabe lo que está haciendo y manipula y crea una cuenta y busca una cuenta en otro país. Esos gobiernos que hemos visto sí saben lo que están haciendo. Recurren a despachos especializados que les permitan manipular sus finanzas. Sí saben lo que están haciendo. Eso es otra historia. No, estoy hablando de esto. El Señor Jesús en esta expresión, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sí, se refiere, no sabían que estaban dando muerte al Hijo de Dios. No le reconocieron como al enviado de Dios. Tenían alguna otra expectativa, tenían alguna otra idea, tenían alguna idea preconcebida de lo que debía ser el Cristo, de tal manera que cuando no hace lo que ellos quieren que haga, pues se desencantan y dicen, este no es. Porque de alguna forma en ocasiones hemos construido una idea de lo que debe ser Dios o de lo que deben ser sus mensajeros. Y cuando no hacen, y aquí voy a llegar, cuando no hacen lo que yo quiero,
De ahí el concepto de justicia, justicia conforme a Dios. Ahí surge, no eres. Porque si fueras el Cristo, bájate de la cruz. Si fueras el Cristo, bájame a mí. Si fueras el Cristo, soluciona mi situación. Si fueras el Cristo, haz lo que yo no quiero hacer. Encárgate de tú hacer las cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Y entonces surge esta expresión, perdónalo porque no saben lo que hace. Y en algún momento se dan cuenta que habían quitado la vida a un justo. Lo reconoce el soldado que estaba ahí. Y dice que cuando venían de regreso, regresaban golpeándose el pecho. O sea, lamentándose por lo que habían llevado a cabo, porque se dejaron llevar por la presión social de la que hablábamos ahorita. Jesús es muerto no por la ley de los romanos no encuentran. Pilato dice, no encuentro delito en él. No hay un delito, de acuerdo a la ley de los romanos, que yo pueda llevar a cabo un juicio, un castigo. No hay. Bueno, pero en nuestra ley sacan una ley hecha a modo. Los judíos, aquí hay una ley hecha a modo que dice, y de acuerdo a una ley manipulada. Porque las leyes se manipulan y se ajustan y se arreglan de acuerdo a la conveniencia de cada quien en lo temporal. Le dije hace un momento. Hacer justicia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Justicia. Pero no es la justicia de los hombres. En la justicia de los hombres dicen hoy los gobernantes, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. No eres inocente. No eres inocente y sabes que no eres inocente. Lo que pasa es que fuiste lo suficientemente agudo, no sabio, astuto, para esconder tu delito, porque no te podemos comprobar tu delito, porque es complicado comprobarte tu delito. ¿Qué es lo que ama a Dios? Hacer justicia. Y entonces el que no está haciendo la justicia de Dios, le vamos a perdónalo porque no sabe, perdóname porque no sé lo que hago. No, sí sabes lo que haces. Y el perdón ocurre si hay arrepentimiento, que es modificar la conducta. Esa expresión ahí está. Y debemos de entenderla. El perdónalos porque no saben lo que hace. Tiene que ver con la circunstancia ahorita lo vemos. De no reconocerle como a hijo de Dios. Porque no lo reconocieron. La siguiente expresión, que tiene que ver también totalmente con la justicia, es en esos dos personajes que están ahí. De alguna forma, en estos dos personajes están representada la humanidad, pero si me lo permiten decirlo. Dos formas de buscar la justicia, dos formas de buscar a Dios están representadas ahí. Un personaje que le pide, sálvate y sálvanos. Pedirle a Dios que haga lo que yo quiero que haga, lo que yo necesito que haga. Vaya, que me ayude en mi corrupción, que me ayude en mi corruptela. Es como, Señor, que no me descubra mi infidelidad. Señor, que no me descubran como ladrón. Esa es mi oración. Que no me agarren. Era correcto. Le dije un principio, Miqueas, dice el profeta, Él te ha mostrado lo que pide. ¿Con qué me presentaré? Muchas personas dispuestas a ofrendar y a ofrendar. Y a veces dice, Él te ha mostrado. No, hombre, no quiere eso. Es el resultado. Hacer justicia. Justicia conforme a Dios. Y tienes 600 años después, no, es Miqueas, 400 años después, tienes a este personaje al lado de la cruz, es un ladrón, diciendo, sálvame, líbrame de la cruz, líbrame de las consecuencias de mis malas decisiones. Pero él sigue siendo quien es. Si eres, sálvate, demuéstrame que eres, sálvame. Que esa es la oración que de pronto algunos construyen. No es la oración lo que nos acerca a Dios. Es la humildad, es la justicia, es la misericordia. Y sí, desde la justicia, desde la misericordia, desde la humildad, entonces construimos una relación con Dios. Y aquí tienes ese personaje. Si tú eres, sálvame. Haz justicia a mi modo. Es mi justicia. Es mi percepción de justicia, mi propia particular percepción de justicia a mi conveniencia. Es pedirle a Dios que haga lo que yo quiero que haga. Les he dicho, fe no es creer mucho que Dios va a hacer lo que yo le pido. No es aumentar la intensidad de mi petición. Tú pídele con intensidad a Dios. Eso no es fe. Creer mucho que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga no es fe. Fe es someterte a su voluntad y aceptar su voluntad como perfecta y vivir conforme a su voluntad. Y tienes el otro personaje, la otra representación de la justicia, que no le está pidiendo ser librado de las consecuencias de su pecado.
Fíjate, hay uno que le está pidiendo ser librado de las consecuencias de su pecado. No está dispuesto a aceptar las consecuencias. Sálvame de la cruz. ¿Para qué? Para seguir viviendo como yo quiera vivir. Y tienes al otro personaje que le dice, ni aún temes a Dios. Es un personaje que expresa temor de Dios, reverencia de Dios, respeto a Dios, estando en la misma condenación. Y dice en el 41, nosotros justamente padecemos. Es interesante que el personaje dice, justamente padecemos. Cuando viene la consecuencia del pecado, muchas veces, es que es injusto que el banco me quite mi... Pues te endeudaste. Es que es injusto que... Pues es que... Al contrario, no sabe reconocer la justicia. ¿Quién no sabe reconocer la justicia? Cuando la justicia está ocurriendo ante sus ojos y no saben reconocer la justicia, ni la de los hombres, ni la de Dios. Contratan abogados y contratan y recurren a recursos. ¿Para qué? Para eludir la justicia. Para salir adelante. Pues finalmente la justicia llegó. ¿Aceptaste la justicia? No. Vamos a pelear con garras y dientes para que lo justo no ocurra. No aman la justicia de los hombres y por supuesto que no aman la justicia de Dios. ¿No? Y aquí hay un personaje, lo que haya sido en su vida, pero reconoce con humildad su pecado. Y dice, justamente padecemos. Lo que me está pasando a mí es justo que me pase. Lo que le estaba pasando a Jesús no era justo, era necesario, pero no justo. No era un asunto de justicia, fue una injusticia, pero era necesario que ocurriera. Pero lo que le está pasando al ladrón es justo, esto es justo. Lo que merecen nuestros actos. Esto es un personaje que ama la justicia, que acepta la justicia. No dije que la disfrutara, porque no hay forma de que se pueda disfrutar los clavos en las manos. No hay forma. Pero con entereza acepta lo que le está sucediendo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Y es bien raro encontrar una persona que diga, no, hombre, esto me está pasando porque me lo busqué, porque lo provoqué. Y aquí estoy. Voy a sufrir las consecuencias con integridad de lo que está ocurriendo. Todas y cada una de ellas. Y ya la parte espiritual. Y luego viene la petición. Sí, por favor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa palabra del reino de Dios, perdón si me excedo, esta palabra del reino de Dios, esa palabra, cuando el Señor Jesús llegó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer mensaje. Cuando les enseñó a orar, les dijo, cuando oren, no oren así. Venga a nosotros tu reino. La oración del Padre Nuestro la conocemos. No es el trono desde los cielos llegando aquí. Se refiere a la ley, en el buen sentido de la palabra. Se refiere a esa forma de gobierno. Si por alguna razón hubiera una intervención y los norteamericanos vinieran a México, lo que traerían es una forma de gobierno. Nosotros seguiríamos en la misma propiedad, en las mismas instalaciones. Lo que cambiaría sería la forma de gobierno. Las leyes es lo que cambiaría. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, cuando decimos venga a nosotros tu reino, es venga a nosotros una forma de conducirnos, de comportarnos, venga una forma, una justicia, una norma diferente. Una norma en la cual yo no robo, no mato, no miento, no extorsiono, no secuestro, no hago daño, no golpeo. Una forma en la cual manifestamos compasión, consideración, misericordia, tolerancia. Aquí hay dos personas. Uno está pidiéndole a Dios injusticia. Sálvame, líbrame de mi situación, que sea librado de las consecuencias de mis errores. El otro no. El otro es, esto es consecuencia de... No saben lo que hacen. Ellos sabían lo que habían hecho. Ambos sabían lo que habían hecho y sin embargo uno está negando lo que había hecho. Ahí no se les está inculpando la muerte de Cristo, se les está inculpando por haber sido ladrones. Y uno aún en condenación quiere seguir siendo librado y le sigue pidiendo a Dios que sea un corrupto. Porque básicamente esto es lo que está pidiendo. Sálvanos de aquí, líbrame del castigo que es consecuencia de mis actos. O le estás pidiendo a Dios que sea un corrupto. Como de pronto bajo determinadas circunstancias pudiéramos pedirle a Dios que sea un corrupto. Y tenemos que tener cuidado. Porque la desesperación nos puede llevar a esa situación. Y no es correcto. Y el otro, nosotros justamente
padecemos. Y luego acuérdate. Y sí surge una expresión del Señor Jesús, única. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero a quién se la dice? Pues alguien que expresa amor por la justicia, alguien que expresa respeto por la justicia. Es al que se lo dice. Al injusto no. Eran dos pidiéndole, no, era uno pidiéndole lo injusto y otro que le pide el reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en tu forma de gobierno. Una forma de gobierno que es poco apreciada. Porque en nuestra cultura el que da traza no avanza. En nuestra cultura el que se desprende es un tonto, es uno dice, oye, ¿por qué les das, hombre? ¿Para qué les das? Oye, ¿no estás viendo? Una cultura que preferencia el modelo de la riqueza. Y el modelo es el rico. ¿Para qué? No sé. ¿Qué diferencia hay en tu forma de comer, de vivir, de transportarte? Vas a dormir igual, vas a comer igual, vas a transportarte igual. Nada más vas a engrosar y agregarle un cero ahí a la cuenta. No lo vas a notar. Son dos expresiones que están ahí. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Tiene que ver exclusivamente la muerte de Cristo. Lo demás sabemos lo que hacemos. Sí sabemos. Y tenemos que tener cuidado. Porque entonces ese perdón no es para nosotros. Y la segunda expresión, el hoy estarás conmigo en el paraíso, es la expresión que se le da a alguien que ama la justicia. Que reconoce la justicia de Dios y ama la justicia de Dios. Y aquí es donde entramos. Amemos la justicia. Dice Miqueas, Él te ha declarado lo que pide. Hacer justicia. Ser justo conforme a la ley de Dios. A la instrucción, orientación, enseñanza de Dios. Amar la misericordia y humillarte ante Dios. Tal vez la más complicada porque entiendo que vivimos en un mundo bien complicado con dos leyes. Tenemos esa doble nacionalidad, triple nacionalidad. Pues tengo la ley de Dios y la ley de los hombres. Y nada más que dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace algunos meses los hombres nos dijeron, cierra las iglesias. Lo siento, pero pues ahí vengan y multenme y encarcelenme. Le fue a hablar a un amigo. Le dije, oye, si me vienen a buscar, ¿me ayudas? Me dijo, si llegan, me hablas. Bueno, está bueno, gracias. Gracias por eso. Gracias, hijo. No se me olvide. Amar justicia. Hacer justicia y amar justicia. La justicia de Dios. ¿Okay? Se los dejo ahí para reflexión.